Soy Eloy Costelludo, coordinador de producción de Proyector. La tarea del equipo de producción es anticiparse un poco a las necesidades que tienen los artistas para instalar sus piezas, que este año en Proyector han sido muy instalativas, evitando un poco el monocanal clásico. Y entonces básicamente es un trabajo físico, podemos decir, donde tenemos que adaptar los espacios donde se van a instalar las obras de los artistas a la propia pieza y cómo el artista considera que tiene que ser instalado. Entonces somos como un engranaje, un eje entre lo que es la producción física del festival que la gente irá a visitar y lo que realmente el artista aporta. Y tenemos un trabajo pues, que está entre lo artístico y lo técnico, porque usamos distintos hardwares y softwares para que cada cosa sea como tiene que ser y que el artista quede contento. Pues, por ejemplo, la instalación de Irit en Nunca Nadie Nada No. Fue una pieza bastante especial que estuvimos 5 días para poder diseñar un poco, pensar. El artista pensaba y nosotros estábamos dándole un poco de cuidado a todo lo que necesitaba y cómo orientar su pieza en el espacio y con las necesidades que ella tenía y la infraestructura que disponíamos para poder hacerlo. Era súper especial y súper delicado porque era una pieza con 3 proyecciones, pero una de las proyecciones estaba apuntando a una especie de estructura flexible, llena de negativos que ella había hecho a mano, súper delicado y súper costoso, donde tenía que hacer una reflexión la luz del proyector e iluminar toda la sala. Fue un trabajo bastante delicado y dilatado en el tiempo y muy cuidadoso para encontrar los detalles para que al final la experiencia del espectador y Irit estuvieran contentos. Podemos hablar también de Cruce, posiblemente una de las instalaciones más trepidantes de todo el festival, ya que tuvimos graves problemas en la logística y Antoine había enviado unos proyectores analógicos desde su país, Bélgica, y llegaron como 2 días tarde. Entonces tuvimos que hacer el montaje en un tiempo récord, pero quedó una pieza realmente maravillosa, deliciosa, única, súper sensorial, en 5 proyecciones en el espacio, en 2 niveles, donde aprovechaban muy bien la profundidad de campo de las ópticas de los proyectores en un proyector que estaba en la parte de arriba y hacía unos 360 grados. Y después su proyección sobre elementos muy distintos a los habituales en este tipo de proyección, proyectando sobre elementos orgánicos como plantas o cilindros, sino planos. Y realmente es una instalación que técnicamente era sencilla, pero que era realmente placentera a la vista y a los sentidos. El caso de la imprenta fue un espacio muy interesante y bastante complicado, donde el artista tuvo que usar unos proyectores de muy corta distancia, muy angulares, para generar un espacio envolvente, ocupando los espacios que dejaban las paredes. Tuvo mucho arte, mucha delicadeza en usar el tocho como una superficie donde proyectar y hablar sobre las antiguas minas de carbón y la historia que conllevaba toda su instalación. Igual el reto más complejo fue el de Wild Lab por el número de piezas que encontrábamos en el espacio. Y fue interesante adaptar e intentar potenciar la sensibilidad o algunos aspectos concretos de la obra por ideas propias de producción, de proyector, de que el artista realmente tenía una pieza, pero nosotros intentábamos potenciarla con espacios y elementos que no estaban integrados en el principio en la obra del artista. Tenemos desde proyecciones frontales, verticales, un poquito más clásicas, con un contenido un poco envolvente o clásico, a piezas mucho más escultóricas, como la de Lorena, con un punto así, con una readaptación un poco Nam June Paik.
Y después piezas donde adaptamos el espacio, cambiando el suelo para potenciar las piezas. Incluso algún tipo de mapeo un poco más dificultoso, o sea, proyectar sobre superficies que no son completamente planas y buscar el juego de dimensiones. Y bueno, básicamente todo esto lo hacíamos con un equipo de 4 personas, donde estábamos trabajando codo a codo e intentábamos complementarnos en todas las partes técnicas y sobre todo artísticas para poder desarrollar y tener la pieza a punto para que la gente la pudiera disfrutar. Y realmente es eso, un trabajo un poco de trinchera, de codo a codo, donde hay un gran trabajo de preproducción, donde tienes que tener claro dónde conseguir todos los proveedores, todos los materiales y poder anticiparte a todas las dificultades que puedas encontrar en el propio montaje. Cuando estás ya en el montaje, pues el tiempo es oro, es un recurso muy limitado y todas las cosas que te puedan dificultar el montaje te puede acarrear que otras piezas tengas menos tiempo para montar. Pues esto es súper importante en proyector, porque el ritmo de montaje de producción in situ es bastante elevado porque cada día hay una inauguración durante todo el festival. Entonces tienes que tener muy bien sincronizado todas las necesidades y los tiempos para poder tenerlo todo ready cada día en un sitio distinto. Tener un equipo muy bien coordinado y muy bien motivado.